plena clase de química, la voz del director sonó por el altavoz preguntando si Daisy Williams estaba presente. Mi profesora, la señora Hara, respondió que sí. Un segundo después, escuchamos. Cierre total ahora. No es un simulacro. El tono me heló la sangre. Bajo los escritorios. Luces apagadas. Muévanse, gritó la señora Hara. Nadie habló, pero todos pensábamos lo mismo. Había un tirador. Yo no podía evitar sentir que venían por mí. Al poco rato, se oyeron sirenas y después gritos. La señora Hara intentó calmarnos. Dijo que quizá era un malentendido, pero le temblaban las manos. Actualizaba su correo una y otra vez como si le fueran a llegar noticias al momento. Los gritos crecían, y ya no era una sola voz. Parecían venir de distintos puntos del edificio. Luego escuchamos un golpe metálico en el pasillo, como si algo se estrellara contra la pared. Algunos comenzaron a llorar, susurrando que el tirador estaba justo afuera. Yo también lo creí. Pia me apretó la mano. La tenía empapada de sudor. Alcancé a mirar por la ventanilla de la puerta al otro lado. El salón del señor Kidd estaba a oscuras y quieto. Un vacío donde deberían verse 20 alumnos. Miré a nuestra maestra, y por primera vez, la vi llorar. Se sentó con nosotros. Abrazó a los más pequeños, y prometió que todo saldría bien. Después, volvió a su laptop, y entonces oímos pasos corriendo frente a nuestra puerta. Toc, toc, toc. No me pude contener, miré. ¿Eran paramédicos empujando una camilla de ruedas? Como las de las series médicas cuando a alguien se le detiene el corazón. Aléjate de la puerta, Daisy, susurró la señora Hara, con la voz temblorosa. Me senté, y texté a todos lo que acababa de ver. Incluso la señora Hara se acercó a la ventanilla para mirar con cuidado. En eso, la puerta se abrió de golpe. El director entró con un policía que llevaba la mano sobre el arma. Tú, Daisy, con nosotros, ahora. Mi peor miedo se hizo real. Pensé que el tirador los había enviado o que creían que yo tenía algo que ver. La señora Hara me miró confundida. Luego dijo, toma tus cosas, cariño. Eso me asustó aún más. En 3 años nunca me había llamado cariño. Con las manos temblorosas metí mis cuadernos en la mochila mientras todos me miraban. El pasillo era puro caos. Más policías de los que había visto en mi vida. Un paramédico gritó, lo estamos perdiendo, muévanse, y pasó corriendo. En cada salón había caras pegadas a las ventanas, observando cómo la policía me escoltaba como si fuera una criminal. No me llevaron a recepción, sino a la sala de reuniones. Allí el policía habló por fin. Tu papá está aquí. Mis padres están divorciados, y no veía a mi papá desde que tenía 7 años, así que me quedé helada. Apenas lo vi, me envolvió en un abrazo tan fuerte que casi no podía respirar. Su cuerpo entero temblaba. Lo siento, mi niña, lo siento tanto. Mi papá, ex marine, siempre me enseñó a ser dura y a guardar las emociones. Y ahora lloraba sin control. ¿Por qué lo sientes? ¿Qué está pasando? ¿Hay un tirador? ¿Hay muertos? Pregunté. Me tomó la cara con ambas manos, heladas. No hay tirador, hija, dijo, y se quebró. Hubo un accidente. Tu mamá salió a trotar esta mañana, y un conductor ebrio se dio a la fuga. No lo logró. Se fue. El director carraspeó, y dijo algo de que, cuando venían por mí, Terrence se cayó por las escaleras traseras. Tuvo un trauma severo en la cabeza, y eso cruzó los protocolos de emergencia. Dejé de escuchar. Me mordí la manga de la sudadera y grité con todas mis fuerzas. Se me doblaron las rodillas, y el dolor fue tan real que terminé golpeando la frente contra el piso una y otra vez. Iba al banco, susurró mi papá, a depositar el dinero de tu viaje de graduación. Quería darte la sorpresa. Esa noche, acostada mirando la nada, el teléfono vibró. Número desconocido. Casi lo ignoro, pero lo abrí. Era un video. Se veía a mi mamá trotando con su chaqueta rosa de Nike. Al fondo apareció un auto. Mamá levantó la vista, lo vio y de pronto hizo algo que me heló por dentro. Sonrió y ejecutó ese saludo tonto de siempre. 2 dedos en la frente y luego apuntando hacia adelante. El gesto que hacía con papá desde sus días en el ejército. Aunque estuvieran divorciados, decía que era pura memoria muscular. Se me cayó el celular. No era un simple borracho. Mamá conocía a quien iba en ese auto. Y esa persona la conocía a ella. Repetí el video una y otra vez en la oscuridad. Cada vez que aparecía el saludo, el estómago se me retorcía. A la 10ª vez noté otro detalle. El auto desaceleró apenas un instante cuando ella saludó, como si el conductor confirmara que era ella. Con las manos temblorosas abrí la laptop. Busqué saludo de 2 dedos militar. Salieron mis resultados, lo llamaban Scout Salute. Un gesto entre veteranos a modo de saludo interno, casi como un apretón de manos secreto. Eso significaba que quien mató a mi mamá, probablemente también era militar. Tal vez alguien que conocía a mi papá de sus años en servicio. Al amanecer fui a la cocina. Papá hacía huevos, le temblaban tanto las manos que derramó el café. Quise mostrarle el video, pero algo me frenó. Quizá él sabía más de lo que decía, o tal vez verlo lo rompería por completo. Desayunamos en silencio, escuchando solo los cubiertos rayar los platos. Volver a la escuela fue un sueño raro. Todos me miraban como si fuera a hacerse pedazos. Unos susurraban, otros me daban miradas de lástima que me daban ganas de salir corriendo. La señora Hara me detuvo después de química para ofrecer extensiones de tareas. Yo solo asentí. En el almuerzo, Pia me encontró en una esquina y me abrazó hasta que lloré otra vez, aunque creía que ya no me quedaban lágrimas. No preguntó nada, solo se quedó conmigo. No soporté más, y me salté la última hora para ir a la calle donde murió mamá. Había flores por todas partes, unas frescas, otras marchitas bajo la llovizna, cartas y notas de pésame. El aire olía a papel mojado y a plantas podridas. Vi marcas de llantas en el asfalto que la lluvia aún no borraba. Se curvaban hacia la banqueta, como si el auto hubiera virado a propósito. Esa tarde reuní valor y respondí al número desconocido. ¿Quién eres? Aparecieron los 3 puntitos de que alguien escribía, y desaparecieron. Nada.
Pero ya sabía que alguien estaba mirando y quería que yo descubriera la verdad. Papá pidió comida china. Todos los platillos favoritos de mamá, aunque ella no estuviera para comerlos. Contó de su primera cita cerca de la base. Mamá pidió todo picantísimo y se aguantó para verse ruda. Pero luego se tomó 3 vasos de leche cuando creyó que él no la veía. Después se encerró en el baño y lo escuché llorar. Más tarde, desde su despacho, lo oí hablar por teléfono, enojado, repitiendo que no había que levantar polvo y mencionando deudas y obligaciones. Cuando notó mi sombra bajo la puerta, colgó de inmediato. Dijo que era la aseguradora. Las aseguradoras no llaman a las 10 de la noche, y menos lo ponen a hablar así. A la mañana siguiente, los rumores en la escuela eran peores. Algunos inventaban historias que mi mamá debía dinero, que estaba metida en algo ilegal. Un chico me preguntó si ella había sido la tiradora del cierre total. Tuve que irme antes de romperle la cara. En estudio dirigido busqué atropello y fuga junto al nombre del pueblo. Encontré una noticia mínima de hace 2 días. 3 líneas que decían que una mujer había sido embestida en Maple Street a las 6:47 a 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 Maple Street a la policía pedía información. Nada sobre el conductor, nada útil. Abrí una nota en el teléfono y listé lo que sabía. La hora 6:47 Girls del lugar, Maple y Oak. El saludo de mamá indicando que conocía al conductor. Y el video anónimo. Verlo escrito me hizo notar lo poco que tenía, preguntas sueltas, y un clip borroso que demostraba que mamá reconoció a su asesino. Después de clases, pasé por el banco al que ella iba. La cajera me reconoció y lloró. Dijo que mamá hablaba de mí cada semana, y estaba emocionada por sorprenderme con el último depósito del viaje a Washington D.C. Salí peor. Murió haciendo algo bueno por mí. Esa noche llegó otro mensaje del número desconocido. Una dirección. Sin texto. Estaba a 2 cuadras del lugar del choque. Le dije a papá que iría a casa de Pía por un proyecto. Tomé la bici y pedaleé hasta la dirección. Una casa de ladrillo con césped perfecto y un timbre con cámara apuntando a la calle. Me cayó la ficha. Esa cámara debió grabar los autos de esa mañana. Toqué. Abrió una señora mayor de moño gris. Preguntó si venía sola. Asentí y me dejó pasar. Se presentó como Georgia Rhodes. Dijo que me esperaba y que tenía miedo de ir a la policía porque nunca sabes quién está metido. Abrió su laptop, una carpeta con la fecha del día que murió mamá. Docenas de clips del timbre ordenados por hora. Reprodujo el de las 6:45, mamá. Con su chaqueta rosa, trotando. 30 segundos después, un pickup gris entró en cuadro. Hizo zoom, Ford F-150. En el parachoques trasero se veía algo como una calcomanía. Pero al acercar más se pixelaba. Otro clip. 3 minutos después, el mismo camión regresando demasiado rápido para una zona residencial. Georgia dijo que lo había visto muchas mañanas a esa hora, y que el conductor solía saludar a su esposo Frank, también veterano, con el mismo saludo. Sentí el estómago caer. El conductor era de ese mundo militar, alguien que conocía a mis padres. Georgia me pidió discreción. Grabó los videos en una memoria, y me la dio con las manos temblorosas. Volví a casa de noche con el bolsillo pesando como si llevara un ladrillo. El foco del porche estaba encendido, y papá me esperaba en las escaleras, rojo de furia. Ya había llamado a la casa de Pía. Empezó a gritar sobre confianza y honestidad, que no podía perderme a mí también. Quise contarle todo, pero algo me detuvo. Discutimos. Cuando intenté entrar, me sujetó del brazo. Me dolió y me solté. Slam. Puertas azotadas. Él otra vez al teléfono, murmurando con rabia. Yo, en mi cuarto sin pegar ojo. A la mañana siguiente se fue sin despedirse. En cuanto el auto dobló la esquina, busqué el número de la comisaría. Me pasaron con el detective Alan Holt. Su voz sonaba cansada, pero se activó cuando le mencioné videos. Quedamos de vernos en la cafetería cerca de la escuela. Me compró un chocolate caliente y dio el clip del saludo. Tomó notas rápidas y me pidió la información de Georgia. Me dio su tarjeta que lo llamara si recibía más. Esa noche, con papá en la ducha, entré a su despacho. En el archivero había una caja, días del ejército, fotos papá y 4 tipos más delante de un pickup gris. Uno me resultó familiar, pero no sabía por qué. Tomé una foto justo cuando el agua se cerró y escuché sus pasos. Entró con la bata. El pelo mojado. Ya no gritó. Solo se sentó. Pesado. Y señaló al hombre conocido. Es Douglas Butler. Servimos juntos en Irak. Seguimos en contacto. Ha tenido malos tiempos, bebe mucho. Perdió el trabajo, su esposa se fue con los niños. ¿Crees que Doc pudo hacerle esto a mamá? Pregunté. No me miró. Dijo que no. Que Doc no era así. Pero sonó como quien intenta convencerse a sí mismo. Le pregunté si Doc tenía camioneta gris. El silencio fue toda la respuesta. Al día siguiente fingí estar enferma y me quedé en casa. Busqué a Douglas Butler en internet, una nota de hace 6 meses por DUI y licencia suspendida. O sea, no debía estar conduciendo cuando mamá murió. Encontré su Facebook, banderas y camionetas. Entonces me llegó un mensaje de Máxima Sabo, reportero local. Había visto mis publicaciones en el foro comunitario. Quería cruzar información. Dudé, pero mamá merecía justicia. Acepté verlo en la biblioteca. Maxim tenía la mesa llena de papeles. Sin saludar, me enseñó imágenes de una cámara de tráfico con hora y fecha del día de la muerte de mamá. Un pickup gris, leteado en la vía que conecta con su ruta a las 6:47 a.m. 12 minutos antes de la llamada al 911 Bonnery. En otra toma se intuía una calcomanía de veteranos. En su libreta tenía anotado, Douglas Butler, VFW, frecuente. Según su investigación, Douglas dijo en el VFW que estaba enfermo esa mañana, pero un vecino lo vio salir a las 6 con una caja de herramientas. Sabía la ruta de mamá por comentarios de los veteranos. Fotografié todo con el celular.
3 días después, le pedí a papá ir al fish fry del Buffet Bude para entender a sus amigos. Aceptó. El salón olía a frito y tabaco, banderas por todos lados. Y entonces le vi, Douglas Butler, riéndose con una cerveza, como si no hubiera matado a nadie. Al vernos, su cara cambió. Se acercó. Me apretó el hombro demasiado fuerte y dijo que lo sentía. Que era una tragedia. Describió la chaqueta rosa de mamá, con las franjas reflectantes. Detalles que solo conocía quien la vio de cerca esa mañana. Fui al baño, y le texté al detective Holt. Douglas está aquí, y acaba de describir la chaqueta de mamá. Me respondió que saliera ya, que venía en camino. Volví a la mesa. Douglas y papá hablaban en voz baja sobre obligaciones y viejas deudas. Había una historia entre ellos que yo desconocía. Holt llegó vestido casual. Saludó como viejo amigo y se sentó. Conversación trivial, pero observaba todo, las manos de Douglas, sus llaves sobre la mesa. Douglas bebía más y más, vociferaba sobre lo injusta que es la vida. Esa noche, alguien metió por debajo de nuestra puerta una nota. Deja de escarbar o serás la siguiente. Llamamos al 911. La policía fotografió el papel y dejó una patrulla afuera. Papá durmió en mi cuarto, sentado en la silla junto a mi cama, como cuando yo tenía 5 años y soñaba con monstruos. Solo que ahora, el monstruo era real y sabía dónde vivíamos. A la mañana siguiente me llamaron de la oficina, y la orientadora, Amy Lancaster, me recibió con su mirada preocupada. Su despacho estaba lleno de pósters motivacionales y cajas de pañuelos. Me ayudó a listar tareas atrasadas, y me propuso una técnica. Poner en una columna hechos y en otras sentimientos para no perderme cuando todo me sobrepasara. Me dio un cuaderno especial, y dijo que podía pasar cuando necesitara silencio o hablar. A la hora del almuerzo, vi el artículo de Maxim en el portal local. No nombraba a mi mamá, pero cualquiera del pueblo reconocería la hora, la calle, y que no había detenido aún. Los comentarios se incendiaron con historias de choques raros. Una mujer dijo que a su hermano lo golpeó a alguien que se quedó dormido, aunque testigos aseguraron que aceleró antes del impacto. Hice capturas de pantalla. En ese momento me llamó el detective Holt. Tenían avances. Acababan de conseguir órdenes para revisar registros telefónicos y buscar en talleres de la zona pickups grises reparados tras el atropello. Agradeció el metraje de Georgia, les había dado marca y modelo con claridad. Esa tarde, encontré a papá hurgando los papeles de mamá. En su agenda, 2 días antes de morir, había una nota. D.B., discusión préstamo 3 de la tarde. D.B. tenía que ser Douglas Butler. Más apuntes hablaban del fondo de emergencia para veteranos que mamá administraba y de cómo Douglas pedía dinero sin cumplir requisitos. Incluso escribió en el margen, Doug se pone agresivo. Documentar. Nos miramos sabiendo lo que significaba. Propuso llevar todo al detective, pero antes quiso pasar por el taller mencionado en la nota de Maxim. El sitio era cutre, con autos golpeados afuera. El dueño se puso nervioso en cuanto entramos. Papá preguntó por pickups grises recientes. El hombre balbuceó sobre privacidad mientras sus ojos volaban a una tablilla donde, arriba de todo, se leía Douglas Butler en una orden de trabajo. No nos dio nada, pero yo alcancé a fotografiar la placa de un pickup gris atrás, con pintura fresca en el parachoques frontal. Esa noche Holt nos texteó. Confirmaron que la camioneta de Douglas había estado en ese taller 2 días después de la muerte de mamá para cambiar parachoques y repintar. El caso ya se centraba en Douglas, necesitaban unos días para cerrar cabos. El velorio llegó y yo pasé la mañana vomitando. No quería hablar de mamá sabiendo que alguien la había asesinado. Llegamos temprano a acomodar fotos y flores, y Douglas entró con traje negro nuevo. La piel me hormigueó, le apreté el brazo a papá. Douglas nos abrazó con pésame ensayado, y yo no pude dejar de mirar sus botas. Tenían puntitos de overspray, como de estar cerca cuando alguien pintó. Durante la ceremonia, lo vi firmar el libro de visitas. Cuando todos se fueron, me acerqué. Había escrito 2 palabras torpes. Perdónenme, eso no lo pone un inocente. En la recepción, Georgia me susurró que entregó a la policía más clips. Su timbre captó la camioneta de Douglas, pasando 3 veces la noche anterior al atropello. Entre medianoche y las 2. El detective dijo que eso probaba premeditación. Esa noche Holt llamó. Arrestarían a Douglas por la mañana. Nos advirtió que quizá intentaría contactarnos. Papá y yo nos quedamos viendo TV sin verla, esperando lo peor. A las 2:14 am sonó el celular de papá. En la pantalla. Douglas. Papá puso altavoz, y encendió su grabadora vieja. Douglas farfullaba. ¿Borracho? Que fue un accidente que no quiso. ¿Qué? Dijo el nombre de mamá una y otra vez, y mencionó el préstamo, que ella no debió decirle que no. Yo texteaba a Holt en tiempo real. Douglas lloró. Dijo que solo quería asustarla. Que entendiera su desesperación, pero el camión iba demasiado rápido y no pudo frenar. Papá estaba pálido, pero no cortó. Dejó que se hundiera. Confesó que llevaba semanas vigilando la ruta de mamá. La llamada duró 17 minutos. Luego se cortó. Papá llamó al detective, las unidades ya iban por él. A las 6 am.com a la web local, publicó el arresto con la foto policial de Douglas, ojos rojos y barba gris. En la escuela, todos me miraban. Algunos me abrazaron, otros, sobre todo hijos de veteranos del VFV Delhi, pasaron sin saludar. Jake Tommy me chocó el hombro a propósito, y murmuró soplona. Pia se interpuso, lista para armarla. 3 días después, nos llamó la fiscalía. La fiscal, una mujer de cabello gris recogido, desplegó cargos, homicidio vehicular. Abandonar la escena, conducir con licencia suspendida, y más, sumaban hasta 25 años. Papá preguntó si habría juicio. Tal vez no. El abogado de Douglas ya preguntaba por acuerdos. Al día siguiente, el abogado llamó a casa proponiendo involuntario y 5 años con tratamiento por TEP y alcohol. Le hablé del video donde Douglas apunta el camión. Se quedó callado. Dijo que revisaría, pero que podía haber arreglo. Tiré el teléfono al sofá de la rabia.
Una semana después, el OBFVD envió una carta. Algunos miembros montaban un fondo legal para Douglas. Veterano en crisis. Papá se sentó una hora a responder por qué no iba a callar aunque perdiera a su comunidad. Lo envió por correo y lo publicó en Facebook. El pueblo se dividió. 2 semanas después, la esposa de Douglas, Linda, llegó con una caja de pruebas. Exhausta, dijo que se divorciaba y que debíamos saber la verdad. Nos mostró mensajes donde Douglas rumiaba traiciones y repetía el nombre de mamá, llamándola santurrona y diciendo que merecía una lección. Tenía recibos de bar y clips del ring, donde él llegaba borracho prometiendo vengarse. Todo fue para Holt. Esto ayuda mucho, dijo. Ese fin de semana fui a agradecer a George. Hicimos té de manzanilla en su porche. Me dijo que Frank estaba enojado por meterse, pero que no podría vivir consigo misma si se quedaba callada. Papá encontró un grupo de duelo en el centro comunitario y me convenció de ir. Las primeras sesiones solo escuché. Pero en el auto, de ida y vuelta, papá me contó cosas de mamá que nunca supe, que escribía poesía, que soñó con ser maestra, que lloró 3 días de felicidad cuando supo que me esperaba. Tras 6 semanas de idas y vueltas legales, la fiscal llamó. Douglas aceptaría declararse culpable de homicidio vehicular, 15 años, sin libertad anticipada, y restitución aunque no tuviera con qué pagar. En la audiencia lo vi, con mono naranja, admitir que mató a mamá a propósito porque estaba furioso por el préstamo denegado. Oírlo en voz alta lo hizo real. Corrí al baño a vomitar. La escuela se calmó cuando el acuerdo se hizo público. Pia no se me despegó. La señora Hara empezó a pasar por mi salón entre clases, llamándome cariño como si siempre hubiera sido así. Y raro, pero me consolaba. El sábado siguiente papá apareció con cajas de cartón. Teníamos que vaciar la oficina de mamá. No volví a esa casa desde el día del accidente. La taza de café seguía en la barra con un anillo seco en el fondo. Él empezó a revisar cajones. Yo me encargué del closet lleno de trajes que aún olían a su perfume. Empaqué la mayoría para donación, pero cuando encontré sus viejos uniformes del ejército, papá los abrazó fuerte contra el pecho. Detrás descubrí una caja con cartas dirigidas a nosotros, nunca enviadas, fechadas después del divorcio. La suya lo hizo sentarse en el suelo. La mía decía lo orgullosa que estaba de mí, lo mucho que deseaba que las cosas hubieran sido diferentes, y que jamás perdió la esperanza de que volviéramos a ser familia. Pasaron 3 meses antes de que pudiera pensar en correr otra vez. Una mañana me puse la chaqueta rosa de mamá y salí. Seguí la misma ruta hasta el parque, donde la comunidad colocó una banca conmemorativa con su nombre. Las piernas me temblaron el primer kilómetro, pero al sentarme no lloré por primera vez desde todo lo ocurrido. Días después, el detective Holt nos envió el expediente completo. Era más grueso que una guía telefónica. Los registros financieros mostraban que Douglas debía más de $80,000 entre deudas de juego y negocios fallidos. Había solicitado al fondo de emergencia para veteranos 6 veces, y siempre lo rechazaron por no entregar documentos. En un correo incluso escribió que mamá arruinaba su vida con tanta rigidez, y que alguien debía enseñarle que las acciones tienen consecuencias. Papá empezó a ir a mis actividades escolares. Primero mi presentación de química. Luego el concierto de primavera donde toqué el clarinete. Hasta el bazar de pasteles. En el concierto conoció bien a Pia, que le contó cómo mamá nos llevaba al centro comercial cada viernes desde secundaria. En abril, llegaron las cartas de admisión. Entré en 3 universidades, pero la que importaba llegó justo el día del cumpleaños de mamá, con beca completa. El comité dijo que mi ensayo sobre buscar justicia mientras enfrentaba el duelo mostraba una madurez poco común. Lloré con la carta en la mano, deseando poder contárselo a ella. Georgia nos invitó a cenar los domingos. Hacía estofado mientras su esposo hablaba con papá de los viejos tiempos en servicio. Me confesó un día, mientras lavábamos los platos, que testificar sobre el video había sido lo más aterrador de su vida, pero que vernos luchar por la verdad le enseñó que hay cosas que valen la pena aunque den miedo. En la graduación, me puse en la toga la insignia del ejército de mamá, justo arriba de mis medallas de honor. Cuando dijeron mi nombre, papá se levantó en las gradas, aplaudiendo y llorando sin importarle que todos lo vieran. 6 meses habían pasado desde que todo cambió. Estaba sentada en la banca con el nombre de mamá tras mi trote matutino. No era perfecta, algunos días aún dolían demasiado, pero estaba bien, de verdad bien. La muerte de mamá destruyó todo, pero en medio de esas ruinas, papá y yo nos reencontramos y construimos algo nuevo. La verdad sobre Douglas salió a la luz y hubo justicia. No la trajo de vuelta, pero yo sabía que lo que más habría querido era esto, que volviéramos a ser una familia, aunque ella no pudiera estar para verlo. Las semanas posteriores al acuerdo judicial pasaron como una mezcla de rutina forzada y cicatrices que aún no sanaban. La vida parecía seguir, pero nada era igual. En la escuela ya no me miraban como la hija de la víctima, aunque cada tanto alguna mirada curiosa me recordaba lo sucedido. Pia insistía en caminar conmigo a todos lados. Era su forma de asegurarse de que no me sintiera sola. Una tarde, mientras repasaba el expediente que Holt nos había dejado, encontré algo que no había visto antes. Un anexo con las llamadas telefónicas de Douglas en los días previos al accidente. Había marcado a un número desconocido varias veces, incluso minutos antes de atropellar a mamá. Esa pieza de información me dejó helada. ¿Y si no había actuado solo? ¿Y si alguien más sabía? ¿Alguien que tal vez lo incitó? ¿O incluso lo ayudó? Se lo mostré a papá. Él frunció el ceño, cansado, como si no quisiera abrir otra puerta. Hija, ya lo encerraron. Tenemos que aprender a seguir adelante. Pero, ¿y si hay alguien más? Insistí. ¿Y si esa persona todavía está afuera? Él apretó los labios, sin responder. En el fondo sabía que yo tenía razón, aunque prefería no cargar con más sospechas. Esa noche soñé con mamá. Caminaba por la calle con su chaqueta rosa, pero al volverse hacia mí, su rostro estaba borroso, como si el viento se lo llevara. Me desperté jadeando.
Al día siguiente, decidí llamar al número desconocido desde un teléfono público de la estación de buses. Nadie contestó. Pero después de unos segundos una grabadora automática respondió. Gracias por comunicarse con Servicios Legales Townsend y Asociados, un bufete de abogados. Me temblaron las piernas. ¿Qué hacía Douglas llamando a un bufete justo antes de atropellar a mamá? ¿Y por qué ese detalle no había sido más investigado? Volví a ver a Maxim, el reportero. Cuando le mostré la página del expediente, casi se atraganta con su café. Si Douglas buscó abogados antes del crimen, puede ser que planeara negociar algo después. O peor que alguien le dijera qué hacer para presionar a tu mamá con el préstamo. Le pedí que investigara. Dijo que sí, pero que debía tener cuidado. Si había intereses legales detrás, no sería sencillo. Mientras tanto, en casa, papá trataba de reconstruir algo parecido a la normalidad. Cocinaba más seguido, iba conmigo a las prácticas de clarinete. Incluso me compré un par de zapatillas nuevas para trotar, pero cada vez que sonaba el teléfono, lo veía tensarse como si esperara malas noticias. Una tarde, al regresar de la escuela, lo encontré sentado en la sala con una carta en la mano. Tenía el sobre abierto y el rostro desencajado. ¿Qué pasa?, pregunté. Me mostró la hoja. Era del bufete Townsend. Una notificación legal. Douglas apelaría la sentencia alegando coacción emocional y manipulación indebida. El aire me abandonó los pulmones. Papá rompió la carta en pedazos, pero yo guardé algunos fragmentos en el bolsillo. No podía ignorarlo. Esa noche, en mi cuaderno de la orientadora, escribí. Hecho, Douglas va a apelar. Sentimiento, miedo, rabia, cansancio. Pregunta. ¿Qué más nos ocultan? Pia me convenció de asistir a otra sesión del grupo de duelo. Allí hablé por primera vez de la apelación. Una mujer que había perdido a su hijo me tomó la mano y dijo. El sistema permite apelaciones, pero eso no borra la verdad. Tu mamá ya tiene justicia. Ahora falta que tú encuentres paz. Lo intenté creer. Pero el presentimiento seguía ahí. Algo más estaba detrás de todo. Días después, Maxim me envió un mensaje. Tenemos que vernos. Es grande. Nos encontramos en la biblioteca. Sobre la mesa había copias de documentos que consiguió del bufete. Entre ellos, una factura de honorarios pagados a Townsend, no por Douglas sino por otro nombre. Franklin Rhodes. El corazón me dio un vuelco. ¿Rhodes? ¿El esposo de Georgia? ¿La vecina que nos había ayudado con los videos? No puede ser, susurré. Maxim explicó que Franklin había tenido deudas junto con Douglas en un negocio fallido de repuestos para autos, y que según registros públicos, ambos intentaron acceder varias veces al fondo de emergencia de veteranos que mamá administraba. Cuando ella lo rechazó, habrían planeado presionarla. Me quedé helada. ¿Georgia nos había dado pruebas vitales? ¿Y su esposo podía estar implicado? No dormí esa noche. Al amanecer, fui a la banca conmemorativa de mamá. El aire frío me quemaba la piel, pero en el fondo supe algo aún no estaba lista para cerrar este capítulo. Tenía que llegar hasta la última verdad, aunque doliera. El descubrimiento sobre Franklin Rhodes me carcomía por dentro. ¿Cómo podía ser posible que el mismo hombre que compartía la mesa con nosotros en las cenas de domingo hubiera estado conectado con Douglas? ¿Cómo encajaba Georgia en todo esto? ¿Ella había arriesgado mucho al darnos los videos? ¿O tal vez solo quería desviar la atención de su propio esposo? Pasé 2 días sin contestar los mensajes de Georgia, aunque ella seguía escribiéndome como si nada, que había preparado pastel de manzana, que Frank quería invitar a papá a un juego de cartas. No podía mirarlos igual, no después de lo que había visto en los documentos de Maxim. Se lo conté a papá mientras lavábamos los platos después de la cena. «Papá, creo que Frank también está implicado». Me miró incrédulo. «Georgia fue la que nos dio las pruebas. ¿Cómo vas a dudar de ella?» «No de ella», dije, con un nudo en la garganta. «De él». Maxim encontró facturas de abogados pagadas por Frank para cubrir a Douglas. El plato se le resbaló de las manos, y se hizo añicos en el fregadero. «Dios mío», susurró. Al día siguiente, pedí hablar con el detective Holt después de clases. Nos encontramos en el mismo café donde solía verme con él. Le mostré los papeles. Se quedó en silencio largo rato. Luego dijo. Esto complica las cosas. Pero no me sorprende. Frank y Douglas eran inseparables en la unidad. Siempre hay alguien que cubre al otro. Cuando volví a casa, papá estaba sentado en la sala con la mirada perdida. ¿Y si Georgia nunca supo nada?, me preguntó en voz baja. ¿Y si ella es tan víctima como nosotras? No supe qué responder. Esa semana me animé a volver a correr. Con la chaqueta rosa de mamá, salí temprano al amanecer. El aire frío me golpeaba el rostro, pero cada paso me daba fuerza. En el mismo cruce donde ella había muerto, frené en seco. No podía evitar mirar las marcas que todavía se veían en el asfalto, casi borradas por el tiempo, pero aún allí. Una voz me sobresaltó. «Es duro, ¿verdad?» Era Jauria. Tenía el cabello recogido y una bolsa de supermercado en la mano. Me sonrió, pero sus ojos estaban enrojecidos. «Frank ha estado distante», me dijo de pronto, como si necesitara confesarse. «Sé que algo me oculta, y temo que tenga que ver con lo de tu mamá». Sentí un escalofrío. Ella misma lo había dicho. Esa tarde llamé a Maxim. Le conté lo que Georgia había insinuado. Él no tardó en llegar con una carpeta más. Dentro había registros de llamadas. La mañana del accidente, Frank y Douglas hablaron 2 veces antes de las 6:30. Era imposible pensar que fuera coincidencia. «Lo que aún no sabemos», dijo Maxim, «es si Georgia realmente ignoraba todo, o si ahora quiere salvarse del incendio que se viene». El viernes por la noche, papá me llevó a cenar fuera. Necesitábamos aire. En medio de la comida, se inclinó hacia mí y dijo, «Mamá siempre creyó que la verdad tenía que salir, aunque doliera. Y creo que tenemos que hacer lo mismo con Frank». Asentí. Al día siguiente, fuimos a ver a Georgia. Nos recibió en el porche, nerviosa. Frank no estaba en casa.
Papá fue directo. Georgia, necesitamos que nos digas todo lo que sabes. Ella nos miró con lágrimas en los ojos. Yo, encontré mensajes de Frank con Douglas. Hablaban de hacer entrar en razón a tu mamá. Pensé que era solo una forma de desahogarse, de hablar mal como hacen los hombres cuando beben. Pero cuando vi las noticias, supe que no era casualidad. Por eso guardé los videos. Era lo único que podía hacer. Sacó un sobre manila de un cajón. Dentro había impresiones de correos y capturas de mensajes de texto entre Frank y Douglas. Uno de ellos me heló la sangre. Si no nos da el préstamo, la asustamos un poco. Tú sabes cómo. F. No podía respirar. Era la prueba que faltaba. Papá tomó la mano de Georgia. Esto puede destruir a tu esposo, ¿lo entiendes? Ella asintió, con lágrimas cayendo. Ya no puedo vivir con alguien capaz de eso. Esa noche entregamos todo al detective Holt. Prometió que abrirían una nueva línea de investigación. Pero lo peor vino después. A medianoche, alguien lanzó una piedra contra nuestra ventana. En el cristal roto, había una nota con letras torpes. Cállense o terminarán igual. Papá llamó a la policía. Otra vez nos dejaron una patrulla en la puerta. Yo temblaba al recordar que ahora no era solo Douglas. Había más manos detrás. En la escuela, intenté concentrarme en mis exámenes finales. Pia me regaló un cuaderno nuevo, diciendo que mamá estaría orgullosa de que siguiera escribiendo todo. Y sí, escribir era lo único que me mantenía cuerda. 2 semanas después, Holt nos citó en la comisaría. Nos mostró una carpeta con el sello rojo de confidencial. Frank Rhodes estaba siendo investigado formalmente como cómplice. Georgia había declarado y entregado todos los mensajes. Papá respiró aliviado, pero yo sentí una punzada de tristeza. Una parte de mí quería creer que Georgia y Frank eran diferentes, que no todo era podredumbre en ese círculo de veteranos. Esto no va a ser rápido, dijo Holt. Pero tengan por seguro que no vamos a dejarlo impune. Esa noche, en casa, me senté frente al escritorio y abrí la última carta que mamá había dejado en aquella caja escondida. No la había leído todavía. Me daba miedo. Tenía la fecha exacta de 3 meses antes de su muerte. Daisy. Sé que estás creciendo rápido y que a veces siento que no estoy lo suficiente contigo. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, eres lo mejor de mi vida. Nunca permitas que el miedo de otros te robe la verdad. La verdad siempre importa aunque duela. Y yo confío en que tú la buscarás. Porque tienes más fuerza de la que imaginas. Las lágrimas cayeron sobre el papel. Era como si hubiera previsto todo esto. Me prometí a mí misma que iba a honrarla. No solo con justicia en los tribunales, sino viviendo sin miedo. El arresto de Frank Rhodes no fue inmediato. Pero el pueblo ya lo comentaba como si hubiera ocurrido. Algunos decían que la policía lo tenía bajo vigilancia. Otros aseguraban que Georgia se había mudado temporalmente con una sobrina en otra ciudad. Yo lo único que sabía era que las miradas sobre mí en la escuela se duplicaron. Ahora no era solo la chica cuya madre murió en un atropello, sino también la que arrastró a 2 veteranos a la cárcel. En el grupo de duelo, una mujer me dijo: no cargues con la culpa de lo que otros eligieron hacer. Tu mamá estaría orgullosa de que defendieras la verdad. Me repetí esas palabras durante días. El detective Holt nos llamó una tarde. La fiscalía decidió presentar cargos de complicidad y obstrucción de la justicia contra Frank Rhodes. Papá cerró los ojos, como si acabaran de quitarle un peso de encima. Pero yo lo vi distinto. Era apenas el comienzo de otro recorrido legal, con audiencias, abogados y rumores. La primera audiencia fue extraña. Frank entró esposado, pero su mirada seguía altiva. Al verme, sonrió con esa mueca que me dio náuseas. Georgia, sentada al otro lado de la sala, no levantó la vista en ningún momento. La fiscal habló de los mensajes y de la factura de abogados. El juez ordenó que permaneciera detenido mientras avanzaba la investigación. Papá me apretó la mano con fuerza, como cuando yo era niña y tenía miedo de las tormentas. El VFOBL, el club de veteranos, se convirtió en un campo de batalla. Algunos miembros me evitaban. Otros murmuraban que estábamos destruyendo reputaciones. Pero también hubo quienes se acercaron en secreto a darnos apoyo. Viudas de guerra, hijos de soldados, gente que sabía lo que significaba el silencio cómplice. Un domingo, después de misa, un anciano se me acercó. Tu madre era justa, me dijo con voz quebrada. Y justa serás tú. No dejes que la presionen al olvido. Esas palabras se me quedaron grabadas. Con todo lo que pasaba, papá y yo nos volvimos inseparables. Cocinábamos juntos, íbamos a correr. Incluso empezamos una pequeña rutina. Cada viernes veíamos la misma película que a mamá le encantaba, aunque siempre termináramos llorando. Una noche me confesó: Daisy, pasé años pensando que había perdido a tu madre en el divorcio. Pero me equivoqué. La perdí de verdad el día del accidente. Y no hay nada peor que darte cuenta de cuánto amabas a alguien cuando ya no está. Me quedé en silencio, sintiendo que esa herida era también mía. Meses después comenzó el juicio contra Frank. La sala estaba llena. Periodistas, veteranos, curiosos. Yo llevaba la insignia de mamá prendida en la chaqueta. La fiscal presentó los mensajes de texto, los correos y las llamadas. El abogado defensor intentó pintarlo como un malentendido, como simples desahogos de veteranos frustrados. Pero cuando Georgia subió al estrado, todo cambió. Con la voz temblorosa, contó cómo encontró los mensajes, cómo vio a Frank reunirse en secreto con Douglas, y cómo él hablaba de darle una lección a mamá. Entre sollozos dijo: yo lo amaba, pero no puedo proteger a un hombre capaz de matar a alguien por dinero. El silencio en la sala fue absoluto. Frank bajó la cabeza por primera vez. Tras semanas de audiencias, el jurado lo declaró culpable de complicidad y encubrimiento. La sentencia: 10 años de prisión, no tanto como yo hubiera querido, pero suficiente para que la verdad quedara escrita en los registros. Al salir de la corte, me sentí más ligera. No feliz, nunca feliz, pero más libre. Papá me abrazó y susurró: se acabó, hija. Lo logramos.
El verano llegó y con él, la graduación. Esa mañana, me miré al espejo con la toga puesta y sentí que llevaba sobre los hombros no solo el peso de mis estudios, sino de toda la historia de mamá. Al subir al escenario, entre los aplausos, vi a papá de pie con lágrimas corriéndole por el rostro. Al lado de él, estaba Georgia, más delgada, con el cabello canoso, pero sonriendo. Me sorprendió verla ahí, pero entendí que ella también buscaba redención. Esa tarde corrí hasta la banca conmemorativa de mamá. Me senté y saqué la carta que me había dejado. La leí en voz alta, como si quisiera que el viento se la llevara hasta donde ella estuviera. Lo logré, mamá. Busqué la verdad. Aunque dolió, la encontré. Y ahora sé que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. El sol se escondía y las sombras se alargaban. Por primera vez en meses, no sentí miedo. Solo paz. Así. El camino de Daisy llegó a un punto de respiro. La verdad sobre Douglas y Frank salió a la luz. La comunidad quedó dividida, pero la justicia habló. Y aunque nada devolviera a su madre, ella pudo honrar su memoria enfrentando el silencio, rompiendo los pactos de complicidad y aprendiendo que, incluso en medio del dolor más profundo, se puede reconstruir algo nuevo.